si hay una reforma electoral que sea el producto de la cabeza y no del estómago, que no sea el resultado de filias y fobias o peor aún, de rencores personales, porque entonces tendremos garantías de que la reforma, lejos de fortalecer el sistema que hoy tenemos, va a servir para dinamitarlo. Muy buenas tardes amigos, pues así fue captado Lencho Córdoba, ahí en compañía de toda esta bola de buenas gentes, puro macuco de el PRIAN. Lo invitaron a formar parte de este parlamento abierto, entre comillas, de la coalición Va por México. Hay que señalar que este ejercicio que ellos tienen esto está totalmente fuera de lo oficial. El foro de Parlamento Abierto, convocado por Morena, el cual está estipulado en la Constitución, mismo que se tiene que llevar a cabo cuando van a existir las reformas de manera constitucional, pues ahí es en donde Morena invitó al INE, invitó a Lorenzo Córdoba a participar. Sin embargo, los mentirosos de la coalición Va por México utilizan el argumento de que no, como no invitaron a Lorenzo Córdoba, no invitaron al INE a participar en estos parlamentos, pues ellos sí lo invitaron, pero pues lo podemos ver al señor sumamente feliz, bien contento, lo recibieron como si fuera una celebridad. Lorenzo Córdoba, pues hoy sí que ya pez en el agua es poco, parece rata en alcantarilla. Realmente todo el mundo ahí saludándolo a su llegada. Vamos a escuchar más adelante cuáles son sus palabras de Lorenzo Córdoba, qué fue lo que él dijo, porque obviamente ¿cómo llamarle? Vamos a llamarle parlamento porque así lo tienen ellos. Este parlamento de la coalición Va por México, en donde están discutiendo la reforma electoral, es simple y llanamente la reunión del PRIAN para hablar en contra de la reforma. Ellos no se están reuniendo para ver si la aprueban o no, no, es para hablar en contra. Y ahí es donde este señor hace acto de presencia y obviamente les da más armas o les da más argumentos a la oposición para pues que al final del día voten en contra de la reforma electoral. ¿Qué tal amigos? Les doy la bienvenida a su canal ADN Nacional. Después de unos días de ausencia, nos estamos nuevamente por aquí. Pues amigos, Jesús Zambrano, por ejemplo, compartió muy orgulloso la visita de Lorenzo Córdoba. Hoy en la Cámara de Diputados sostenemos un diálogo respetuoso con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, para analizar el sistema electoral, la reforma electoral y el fortalecimiento del instituto. Mi reconocimiento y respaldo a este órgano electoral. Cabe señalar que la coalición Va por México está en contra, absolutamente en contra de esta reforma, así que lo único que están haciendo ellos con estas reuniones es inclinar la balanza más hacia el lado de la oposición, de la derecha. Lorenzo Córdoba pues ya ni siquiera tiene, Lorenzo Córdoba ya él se quitó la máscara y aunque diga y aunque se aparezca en el parlamento en donde pues sí va a estar Morena, porque él aquí cuando se presenta dice que muchas gracias a todos los representantes de los partidos, se le está olvidando el partido más grande, Morena. ¿Qué más pruebas se necesitan? Urge esta reforma electoral. Lorenzo Córdoba en el foro de Va por México para rechazar la misma. Esto es lo que les comentamos. Lorenzo Córdoba asiste a estos lugares pues solamente para eso, para echarle más leña al fuego. Ya descarado el asunto, es bueno que se quiten las máscaras de imparciales y se pongan la de opositores. Asisto esta mañana al foro de Va por México para la discusión de las iniciativas de la reforma político-electoral con legisladores y legisladoras del PAN, PRD y PRI. El diálogo es condición esencial de la democracia. La transmisión puede seguirse y manda él hacia esta transmisión en Facebook, que es lo que voy a presentarles a continuación. Entonces, pues este diálogo, pues si hubieran metido a Morena, sería un diálogo pues más correcto, pero obviamente no lo hicieron. Vamos a escuchar las palabras de Lorenzo Córdoba. También incluyó aquí los 2 ejercicios de democracia directa a nivel nacional, que fueron responsabilidad constitucional exclusiva del INE,
exitosos en su organización, que son la consulta popular del año pasado y la revocación de mandato de este año, a pesar del boicot que desde distintas instancias del Estado se fraguó para, espero que no, pero hay quien ha interpretado con el propósito de que el INE no pudiera cumplir con su mandato constitucional. Y en efecto, en la revocación de mandato, el INE lamentablemente no pudo, como debía y como quería, cumplir con los parámetros de la ley de revocación de mandato que aprobó el Congreso de la Unión. Pero como ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia, la responsabilidad de que ello no fuera así no fue del Instituto Nacional Electoral, sino de los órganos del Estado que debían proveer de los recursos necesarios. Y esto lo reitero, por cierto, en una sentencia aprobada por unanimidad luego de la controversia constitucional que presentó el INE y que ahora le impone a ustedes, señoras diputadas y señores diputados, una nueva exigencia constitucional. Si deciden hacer un recorte a lo que en las próximas semanas el INE solicitará para poder llevar a cabo sus actividades el próximo año, incluyendo las elecciones en 2 estados, cuyo padrón electoral es más grande, por cierto, con el del Estado de México, las 6 elecciones que realizamos este año, y también implicará el arranque del proceso electoral federal de 2024, que comenzará en septiembre del próximo año. Por supuesto que tienen el derecho constitucional, la facultad constitucional para hacerlo. El 74 es clave, pero también ahora van a tener que justificar por primera vez en la historia por qué aplican un. Y lo tendrán que hacer con una justificación, con una motivación reforzada. En fin, por cierto, anticipo, cuando quieran discutir sobre el presupuesto que presentaremos, cuenten con el INE para aclarar cualquier duda al respecto. En cada proceso electoral, incluso en procesos controvertidos políticamente, como la revocación de mandato, el INE siempre ha contado con más del doble de los ciudadanos requeridos para instalar las mesas de casilla que están dispuestos a trabajar con su instituto. Paso al último punto. ¿Reforma electoral sí o no? Después de este balance. Pues miren, déjenme partir de una premisa. Siempre será pertinente ajustar las reglas electorales, mejorarlas para resolver los problemas que la dinámica vida política del país genera. Pero hay que partir en el análisis de si queremos hacer una reforma electoral o no, de una premisa. Hoy el sistema electoral funciona y funciona bien. ¿Puede mejorarse? Sin dudas. Pero hay 2 condiciones que a mí me preocupan. Me parece que una reforma electoral hoy no es necesaria o indispensable, ni sé si sea pertinente. Lo primero, si no hay reforma, con el sistema electoral que hoy tenemos, podemos ir sin problemas a las elecciones del 2024 y organizarlas con la calidad técnica y las garantías que han prevalecido hasta ahora. Si hay una reforma que mejore lo que tenemos, siempre será bienvenida, pero no es indispensable. Es decir, el país no está en riesgo, la democracia mexicana no está en riesgo si no hay reforma electoral. Segundo punto, no estoy cierto de que la reforma electoral hoy sea pertinente, porque desde mi punto de vista quiero ser muy respetuoso al dirigirme a las y los legisladores, pero sí quiero señalar a la luz de nuestra historia 3 condiciones que deberían cumplirse si avanzamos hacia una reforma electoral. Estas condiciones son las siguientes. La primera es que, si me ayudan con la... No, a la siguiente. Bueno, la primera es que exista un consenso, si no unánime, sí muy amplio entre las distintas fuerzas políticas. Decía Norberto Bobbio, y creo que con razón, que si bien la regla de decisión de oro en la democracia es que la mayoría decide, en el caso de las reglas del juego, se requiere que todos estén de acuerdo con él. Estamos hablando de las reglas a las que los actores políticos se van a someter, y una aceptación en principio de someterse a esas reglas me parece fundamental. No cometamos de nueva cuenta errores que ya vivimos. Cuando en el pasado se ha excluido alguna fuerza política de la definición de las reglas o de la definición de quiénes son los árbitros electorales, solamente hemos tenido problemas. Si hay una regla que debería prevalecer al momento de analizar una reforma electoral, es la búsqueda del máximo consenso. Tal, por cierto, como ocurrió la legislatura pasada, cuando se designó el relevo en el Consejo General de 4 colegas. Segunda condición, es una obviedad, pero a veces esas son las primeras que hay que repetir, que sea una reforma para mejorar lo que tenemos. Si vamos a abocar una ruta de reforma para regresar, para devolverle a la Secretaría de Gobernación, sea cual sea la fuerza política que gobierne la organización de los comicios, estaremos tirando a la basura 30 años de esfuerzos y de construcción democrática. Y tercera característica, pues que sea el producto de diagnósticos adecuados. Y aquí reitero la disposición del INE a ofrecer toda la información que requieran para hacer esos diagnósticos. Para decirlo coloquialmente, si hay una reforma electoral que sea el producto de la cabeza y no del estómago, que no sea el resultado de filias y fobias o peor aún, de rencores personales, porque entonces tendremos garantías de que la reforma, lejos de fortalecer el sistema que hoy tenemos, va a servir para dinamitarlo. 4 características adicionales y el tiempo se agota y no quiero abusar del mismo. Pues ahí escuchamos las palabras de Lencho. No desaprovechó la oportunidad para lanzarle a los diputados del PRIAN que pues les autoricen las cantidades millonarias que van a solicitar para el 2023. Prácticamente los amenazó.
si no lo autorizan, tendrán que ser muy claros del por qué no van a autorizar ese dinero. Obviamente se los van a autorizar, evidentemente. Y así continuarán los gastos multimillonarios en el INE. Porque pues al final del día se reparte entre toda esta mafia, entre toda esta corruptela, a la cual pues el presidente López Obrador quisiera de verdad poder eliminar de raíz, pero pues ellos no lo van a permitir. Lamentablemente esto, seguimos con la idea de que no va a pasar. Tienen al actor más importante, al INE, lo tienen de su lado. Y a esto fue Lorenzo Córdoba precisamente, a apoyarlos, a darles más ideas para negarse ante esta reforma. Y ahí podíamos ver a Jorge Triana, podíamos ver a Jorge Romero asintiendo su cabecita, diciendo sí, tiene usted razón, tiene toda la razón. Pues para ellos todo lo que Lorenzo Córdoba diga es una ley, es una realidad, es una verdad. Pues hasta aquí la información, mis queridos amigos. Déjennos sus comentarios, qué opinan ustedes al respecto. Lamentablemente ellos como legisladores deberían de ser nuestra voz, pero no lo son. Son nada más portadores de la voz de sus gerentes, portadores de la voz de la gente a la que realmente les interesa seguir llenando esos bolsillos. Yo les mando un gran saludo, les recuerdo, soy Alex, cuídense muchísimo y nos estamos viendo pronto en una nueva transmisión. Saludos.